Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión de Noticias de este martes 13 de febrero de 2018 con toda la información y transmitiéndole desde el Estudio C de Telesur, nuestros estudios aquí en Caracas, Venezuela. Vamos a ver entonces el repaso de los temas que hoy son noticia y comenzamos con Guatemala. La captura del expresidente Álvaro Colom y también varios de sus exministros es aplaudido por el gobierno estadounidense que impulsa y mantiene la lucha contra la corrupción a través de un organismo como la Comisión Internacional contra la Impunidad en ese país, la CICIG. Pero se abre una pregunta: ¿a qué costo el gobierno de Jimmy Morales cede su soberanía a los intereses de Washington? ¿Hasta dónde llega la relación con el gobierno de Trump? Hay este tema que es noticia. También hoy es noticia Venezuela, país que está en la mira de una disputa geopolítica por los hidrocarburos, y hoy en un nuevo capítulo del asedio contra este país, los cancilleres del Grupo de Lima aprobaron un documento donde también le piden al gobierno del presidente Nicolás Maduro que reconsidere la convocatoria a las elecciones presidenciales del 22 de abril. ¿Qué más se dijo? Tendremos el reporte en directo desde Lima. También en noticias Sudáfrica. La principal economía de África subsahariana enfrenta una crisis política luego de que el Congreso Nacional Africano removió al presidente y uno de los líderes emblemáticos de la lucha contra el apartheid, Jacob Zuma. ¿A quién beneficia la crisis en el Congreso Nacional Africano? ¿Qué hay detrás de todas estas decisiones que está tomando el principal partido en África? Lo veremos a continuación. Acompáñenos una hora con todo el reporte y el análisis. Comenzamos. Ahí están las imágenes que hoy fueron noticia en Guatemala. La famosa lucha contra la corrupción detuvo al expresidente Álvaro Colom y a 10 de sus exministros por los delitos de peculado y fraude. Se trata del caso de corrupción de Transurbano, un proyecto implementado en el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza que sigue hasta la fecha inconcluso. En el operativo de este martes, agentes del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala detuvieron al expresidente Álvaro Colom y 10 miembros de su gabinete que habrían avalado la creación del cuestionado proyecto Transurbano, un sistema de transporte público de la ciudad de Guatemala implementado durante la gestión de Colom. El exmandatario es acusado de avalar la compra anómala de buses para el transporte público. Sin embargo, Colom declaró que los agentes que llegaron a su casa para detenerlo no le entregaron información sobre el hecho, simplemente le dieron la orden de aprehensión. Colom es el segundo expresidente guatemalteco detenido por casos de corrupción. Su arresto ocurre a menos de 3 años de la detención de su sucesor Otto Pérez Molina por un escándalo de fraudes en las aduanas. Sus nombres figuran en una amplia lista de casos investigados por la comisión que destapó la red de defraudación aduanera conocida como La Línea. Según la investigación de los gobernantes, defraudaban al fisco por montos millonarios en las aduanas. Un mes más tarde, fueron enviados a prisión 7 abogados por el caso del bufete de la impunidad, que pretendía obtener resoluciones favorables para los imputados en el caso de La Línea. Ese mismo año, los escándalos siguieron saliendo a la luz. La CICIG y el Ministerio Público acusaron a César Augusto Medina Farfán de haber recibido sobornos para favorecer a 2 empresas, Zgas y Jaguar Energy. En este caso, conocido como Redes, fueron detenidas 14 personas. Para esta lucha contra la corrupción, la Comisión contra la Impunidad ha sido financiada desde 2008 por Estados Unidos, por lo que intelectuales y analistas han denunciado que estos organismos que se afirman imparciales representan un nuevo formato de intervención que busca mantener el control sobre países de Latinoamérica y que por tanto socavan la autonomía de estas naciones. Socavan la autonomía de estas naciones. De esto estaremos hablando a continuación y lo analizaremos. En primer lugar, vamos con el reporte de nuestro corresponsal allá en Guatemala, Mario Rosales, para que nos hables, Mario, acerca de, primero, la situación jurídica, la situación legal actual de Álvaro Colom y los exministros detenidos por estas agencias. Adelante, Mario. Hola, ¿qué tal, Adriana? Un saludo a toda la audiencia de Es Noticia a esta hora. Bueno, el expresidente Álvaro Colom el día de hoy tan solo se le hizo el conocimiento de los motivos por los cuales fue detenido. Él junto
a 10 de sus exministros que hicieron gobierno del año 2008 al año 2012 acá en Guatemala. La situación jurídica del expresidente por ese momento es de encontrarse en una prisión provisional. Para el próximo 23 de febrero ha sido programada la audiencia de primera declaración. Ahí veremos, digamos, con qué pruebas el Ministerio Público llega y la Comisión Internacional contra la Impunidad llegan para que sean ligados a proceso. En este caso estamos hablando de 2 delitos, peculado y fraude. Básicamente esto se torna en un caso de una firma, la firma del acuerdo con la que se da vida a esta transferencia, a esta millonaria transferencia de 35 millones de dólares para la creación de este sistema prepago de transporte público conocido como Transurbano. Y pues bueno, el expresidente Álvaro Colom y los 10 ex colaboradores, exministros de gabinete, ahorita se encuentran en una cárcel de máxima seguridad, una cárcel militar de máxima seguridad, que dicho sea de paso, en la cárcel donde también se encuentra el expresidente Otto Pérez Molina y sus exministros, es en la cárcel Mariscal Zavala. Ellos están ahorita en calidad de detenidos bajo prisión provisional. Será hasta el 23 de febrero cuando conozcamos si los ligan al proceso judicial, si les dan alguna medida sustitutiva o si los envían a prisión preventiva, Adriana. Ahí está, entonces la próxima semana se define la situación jurídica de Colom y sus ex colaboradores. Quisiera hacerte esta pregunta respecto a las detenciones de hoy, Mario, porque llamó la atención la captura de quien fue ministro de Finanzas de Colom y ahora era presidente de Oxfam Guatemala, Juan Alberto Fuentes. ¿Qué lectura se le está dando a esta detención específicamente? Porque a nivel internacional sí causó mucha repercusión. Otra vez, de nueva cuenta, el nombre de Oxfam. Bueno, es cierto, Adriana, que Juan Alberto Fuentes fue ministro de Finanzas Públicas durante el gobierno de Álvaro Colom y fue también de los ministros que firmaron ese acuerdo con el cual se le da vida a este sistema transurbano. El tema de Oxfam de Guatemala, él era presidente de esa organización social aquí en el país y pues bueno, ya sus directivos a nivel internacional han emitido un comunicado de prensa anunciando que pues bueno, ellos siguen vigilantes del proceso, que el mismo Juan Alberto Fuentes Knight les había informado que había estado pues dándole información tanto a la CICIG como al Ministerio Público sobre este caso del transurbano. Digamos que la lectura acá es la siguiente: Juan Alberto Fuentes Knight, así como el expresidente Álvaro Colom, vienen de familias ligadas a los sectores progresistas o a los sectores de izquierda en Guatemala. Vienen tanto la familia Colom como la familia Fuentes, vienen de dirigentes políticos que fueron asesinados, acribillados en la década de los 70 durante el contexto de la Guerra Fría. Había un fuerte debate en los últimos días en Guatemala en cuanto a que hay unos sectores que dicen, bueno, el Ministerio Público y la CICIG tan solo están persiguiendo a gente de derecha o gente vinculada al empresariado tradicional guatemalteco. En este caso estamos viendo que se está tocando a personas, a un gobierno incluso, que simpatizó con la socialdemocracia o se hacía llamar un gobierno socialdemócrata. Digamos que la lectura acá es un poco de que se está tocando a todos los sectores. Incluso, hay que decirlo también, Adriana, esto se da en el contexto de que el presidente Jimmy Morales insiste en expulsar al comisionado Iván Velázquez, el jefe de la CICIG. Su canciller incluso la semana pasada fue a la ONU a expresar quejas sobre esta comisión. El tema, digamos, que siempre se había mantenido acá en una discusión de por qué el Ministerio Público y la CICIG estaba yendo solo tras personas ligadas a la derecha tradicional guatemalteca o solo tras el empresariado guatemalteco. El día de hoy estamos viendo un caso que involucra a muchas personas vinculadas a sectores progresistas y sobre todo a sectores que en determinado momento vinieron de partidos de izquierda. El propio Álvaro Colom contendió por primera vez como candidato a la República con una coalición de izquierdas cuando la ex se convirtió. Así que digamos que el debate se mantiene, la discusión se mantiene en Guatemala, pero en este caso en específico podemos decir que por primera vez
las investigaciones y las pesquisas tocan a sectores que no están vinculados a la derecha tradicional o a los sectores empresariales que hay que de la derecha tradicional también. Estamos dando la lectura, Mario, un tema de justicia selectiva, pero veremos entonces qué ocurre con este nombre. Por ejemplo, Juan Alberto Fuentes. Gracias, Mario, por este reporte. Y justo vamos a hablar y analizar esta situación, porque estábamos viendo si este caso, si esta lucha contra la corrupción, que es apoyada y financiada por Estados Unidos, realmente lo es o realmente se está sometiendo la soberanía de Guatemala a los intereses de Washington. Vamos entonces a lanzarnos hasta Guatemala con Juan Ramón Ruiz, analista en temas de gobernabilidad, seguridad y justicia. Bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias. Y bueno, estábamos viendo, y yo le estaba comentando a nuestro corresponsal, nos estaba relatando acerca de los términos de justicia y a qué costo entonces el gobierno de Guatemala ha cedido su soberanía a los intereses de Washington, permitiendo la operación o la operatividad de esta comisión que lucha contra la corrupción. Bueno, el caso suscitado hoy es un caso obviamente muy complejo que debe de ser analizado desde diferentes aristas. En primer lugar, me parece importante recordar el origen de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, cuyo origen está precisamente establecido en los compromisos del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, firmado por la exinsurgencia guatemalteca, la URNG, y el gobierno de Guatemala de aquel entonces. Estamos hablando de marzo de 1994. Esta comisión comienza a trabajar recién a partir del año 2008, cuando el entonces presidente Colom acababa de asumir el poder. Luego es importante mencionar que la comisión se estableció pese a una gran oposición de parte de la derecha y de la extrema derecha y de los sectores tradicionales de poder en este país, que se veían fuertemente amenazados a partir de la investigación de la corrupción y la impunidad de las cuales ellos habían sacado muchísimo provecho tradicionalmente, y estos fenómenos como la corrupción y la impunidad habían servido precisamente para amparar la contrainsurgencia y la represión de los gobiernos militares en el país en contra de los sectores populares de Guatemala. La comisión ha venido trabajando pues en estos 10 años, ya cumplió 10 años, con el apoyo de las organizaciones sociales de Guatemala y de una cantidad muy importante de sectores progresistas, y cada vez ha sido más vilipendiada por parte de los sectores tradicionales de poder, por parte de la derecha y por parte, como decía, de los sectores que se han beneficiado de esa impunidad y de esa corrupción tan arraigadas en el sistema de justicia y en todo el andamiaje del Estado guatemalteco. En ese contexto, y como bien ya señalaba el colega Mario Rosales, el corresponsal de Telesur acá en nuestro país, la CICIG y el Ministerio Público habían sido acusadas cada vez más y más de perseguir solamente a sectores de derecha, de sectores tradicionales. Hemos visto en los últimos 2 años y medio, desde el 2015 hasta el día de hoy, cosas increíbles en nuestro país. Hemos visto, por ejemplo, a empresarios ligados a proceso, a políticos vinculados a proceso, a operadores políticos sindicados, en unos 13 o 14 casos de alto impacto, a los cuales se viene a agregar ahora el tema del transurbano. El tema del transurbano, por el cual se está sindicando al expresidente Álvaro Colom y a su Consejo de Ministros de la comisión de al menos 2 delitos, en este caso fraude y peculado. Es importante, en base a su pregunta, analizar también el contexto político en el que se está dando este caso, y es el hecho de que se va a elegir por parte de la comisión de postulación respectiva en los últimos días de abril al nuevo fiscal o a la nueva fiscal general que tomará posesión el día 15 de mayo. Se espera que esta lucha contra la corrupción y contra la impunidad vaya más allá de las ideologías y que demuestre de alguna manera que nadie es superior a la ley, y que independientemente del color o del signo partidario de los funcionarios que han estado en el poder, en todo caso, si son responsables de la comisión de algún tipo de delitos, y acá no estamos hablando solamente de delitos de cuello blanco, de delitos de corrupción,
aunque debo de sostener algo que sí yo siempre he afirmado, que la impunidad de hoy es el resultado de la impunidad de ayer, es decir, la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto del conflicto armado interno, es ahora una impunidad que se ha trasladado hasta el día de hoy y que se ha ido transformando, pero siempre en beneficio de los sectores tradicionales de poder. En ese sentido, pues la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, si bien de alguna manera puede ser considerada como un mecanismo injerencista, es precisamente una injerencia solicitada por el mismo Estado guatemalteco, y hablo del Estado guatemalteco, no necesariamente del gobierno, y solicitada precisamente bajo la presidencia del ahora sindicado presidente Álvaro Colom. Por eso decía yo que es un contexto muy, muy complejo, pero en todo caso es un contexto en el cual los sectores progresistas y los sectores democráticos de Guatemala, más allá de hablar de izquierdas o derechas, le han manifestado pues un apoyo hasta el día de hoy, como repito, tanto a las labores del Ministerio Público, encabezado por la fiscal general Telma Aldana, así como también la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, encabezada por el exfiscal colombiano Iván Velázquez. Pero no significa una manera de mantener el control por parte de gobiernos extranjeros, como en este caso Estados Unidos, que financia a la CICIG desde el año 2008, no significa que pueda mantener el control de los mecanismos de justicia que debería aplicar Guatemala con sus propios medios, con sus propios organismos anticorrupción. Es importante enfatizar que la lucha contra la corrupción, la lucha contra la impunidad y contra cualquier tipo de delito debe ser encabezada eminentemente por las instituciones guatemaltecas. Necesitamos un ministerio público fuerte, necesitamos un sistema de justicia fuerte, necesitamos que se garantice a toda la ciudadanía guatemalteca la justicia pronta y cumplida, el respeto al debido proceso y el respeto, por supuesto, a todas las garantías constitucionales y a los derechos humanos. En estos momentos, el mecanismo establecido a través de la CICIG y los gobiernos, las entidades internacionales que financian el trabajo de esta comisión es de fortalecimiento del Ministerio Público a través de la creación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala, la FESI, ¿verdad? Que ha venido a convertirse en una de las principales fiscalías del Ministerio Público y es a través de la cual la CICIG ha trasladado las capacidades al Ministerio Público. Definitivamente, en relación con su pregunta, reafirmamos que la lucha contra la corrupción debe ser encabezada por guatemaltecos y guatemaltecas. La CICIG no es una institución que va a estar presente en nuestro país hasta el día del juicio final, por los siglos de los siglos, sino que es una institución, una comisión internacional muy sui generis dentro del sistema de las Naciones Unidas que tiene fecha de caducidad. Esa fecha de finalización del mandato, de momento, es el 3 de septiembre del año 2019. Y quedará por verse si el gobierno del actual presidente Jimmy Morales o cualquier otro gobierno que esté en funciones en esa fecha o previo a esa fecha de renovación del mandato opta por renovarlo o no. En todo caso, el desafío sí definitivamente es de resolver los problemas de Guatemala, en Guatemala por parte de instituciones guatemaltecas fuertes y sin ningún tipo de injerencia de ningún gobierno extranjero. Exactamente. Ya nada más por último, llamó mucho la atención y también lo estaba conversando con nuestro corresponsal Mario Rosales, la captura de quien fue el exministro de Finanzas y actualmente se desempeñaba como el presidente de Oxfam Guatemala, Juan Alberto Fuentes. Se leyó por parte, y nos decía Mario Rosales, por parte de los sectores políticos como que también esta lucha contra la corrupción apunta a sectores progresistas, pero a nivel internacional se le está dando otra lectura. Es otro golpe, otro revés que enfrenta esta organización internacional de ayuda, esta organización benéfica, y se le ha visto como que se intenta implosionar a esta organización. ¿Usted qué lectura le da? Sí, efectivamente esto es también muy complejo y ha venido a coincidir con este escándalo internacional que está afectando a la organización que usted ha mencionado. Yo separaría ambos hechos, separaría el escándalo que se está investigando a partir de la utilización indebida de fondos provenientes de esta organización en otros países, concretamente en Haití, si no estoy mal informado,
para pagos que no son correspondientes en lo absoluto con las labores benéficas de esta organización o por parte de los funcionarios de esa organización. Por otro lado, consideraría que es una coincidencia bastante desafortunada para esta organización internacional el hecho de que este escándalo de corrupción alrededor del transurbano pase tocando de una forma seria y de una forma bastante grave al ex ministro de Finanzas del gobierno de la UNE, que casualmente es el presidente de esta organización internacional. Las indicaciones que se le hacen hasta cierto punto son graves, pero no colocaría yo en el mismo contexto o no vería yo una vinculación directa entre el escándalo internacional que afecta a esta organización y la situación del señor Fuentes Knight. Más bien yo lo vería un poco más vinculado con la política nacional, puesto que es de todos sabido que el señor Fuentes Knight fue fundador de un movimiento que está en proceso de convertirse en partido político, que tiene la aspiración de competir en las próximas elecciones y que obviamente está viéndose afectado en cuanto a su credibilidad a raíz de esta captura. El señor Fuentes Knight pues ha anunciado el día de hoy en la Torre de Tribunales su renuncia o su inminente renuncia a este movimiento para no afectar el proceso de conformación de este grupo como partido político para competir en las próximas elecciones. Vaya, muy interesante entonces este punto de vista ya desde una arista más nacional allá en Guatemala. Doctor Ruiz, gracias por este análisis para Es Noticia. Y de hecho, vamos al siguiente tema después de la pausa y le quiero recomendar, porque estaremos hablando acerca de un tema que nos atañe, que nos concierne a todos aquí en Latinoamérica, que es Venezuela. Y le quiero recomendar este artículo que aparece en nuestra página de internet www.telesurtv.net. Lo tenemos allí, es de Carlos Facio, un analista mexicano. Se encuentra ahí Tillerson, la militarización y el petróleo. ¿Qué está abordando aquí Carlos Facio? Toda la disputa geopolítica con competidores capitalistas extracontinentales en las que está inmersa este país, esta nación bolivariana, Venezuela. ¿Por dónde se están moviendo los ejes? ¿Hacia dónde va esta diplomacia de guerra encabezada por Tillerson? Lo estaremos viendo al regresar de la pausa. Así entonces nos vamos al corte, pero al volver estaré hablándoles acerca de Venezuela, porque es noticia este país que está en la mira de una disputa geopolítica por los hidrocarburos. Hoy, en un nuevo capítulo del asedio diplomático contra la nación, los cancilleres del Grupo de Lima aprobaron un pronunciamiento que le pide al gobierno de Nicolás Maduro que reconsidere la convocatoria a las elecciones presidenciales del 22 de abril. Con esto, regresamos. Continuamos, este martes es noticia Venezuela. Hoy se celebró una nueva reunión del Grupo de Lima para acordar las políticas de asedio contra el gobierno, nuevas políticas, un nuevo capítulo contra el gobierno y el pueblo de esta nación caribeña al margen del derecho internacional. El desconocimiento del anunciado proceso electoral de abril y las instituciones venezolanas fue el centro de la agenda de la derecha continental, mientras el gobierno aquí continúa su trabajo político en defensa de su pueblo y su soberanía. El Grupo de Lima se reunió una vez más este martes para tratar el único tema de su agenda, los asuntos internos de Venezuela. Los cancilleres de la derecha continental decidieron medidas para responder a la legítima decisión de la nación bolivariana de convocar a elecciones presidenciales el venidero 22 de abril, entre las que destaca una exhortación a suspender las mismas basada en matrices que los medios corporativos vienen posicionando desde hace varios meses. Igualmente señalaron que el mandatario venezolano no será bienvenido en la próxima Cumbre de las Américas. La fecha anunciada por la Autoridad Electoral de Venezuela es la que fijaron gobierno y oposición en el acuerdo alcanzado en Santo Domingo y que en última instancia el sector opositor se negó a firmar.
por lo que desde el gobierno se asegura que el grupo solo eligió un pretexto cualquiera para continuar con el asedio diplomático y mediático contra el país. La noche del 5 de febrero, de la oposición, viene la propuesta del domingo 22 de abril para realizar las elecciones. Se da una reunión entre el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, es pública, hay fotografía y hay video que así lo certifican, y el presidente Nicolás Maduro. Zapatero se había venido desde el sábado para buscar acercar el último punto que faltaba, que era el de la fecha, y yo recuerdo una pregunta que hizo el presidente Maduro. Zapatero, si acordamos el 22 de abril, firma, seguro, firman, seguro. Entonces Maduro dijo, ok, estoy de acuerdo, vamos a medirnos el domingo 22 de abril. El llamado Grupo de Lima es un club de 12 gobiernos de derecha organizado por el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski con el propósito de derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro a través de acciones pretendidamente diplomáticas. La instancia fue creada inmediatamente después de la victoria diplomática de Venezuela contra Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos. Las denuncias del bloque sobre falta de libertades y una supuesta crisis humanitaria en Venezuela contrasta con la realidad social de sus miembros. De acuerdo con las cifras de la organización Frontline Defenders en su informe anual de 2017, los países miembros del Club de Lima fueron escenario del 62% de los asesinatos por razones políticas a defensores de derechos humanos y activistas por los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente en todo el mundo. La participación de Estados Unidos como articulador del Grupo de Lima, la OEA y otras instancias dedicadas a agredir al gobierno venezolano queda en evidencia con las declaraciones del actual secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson, quien no duda en referirse a los recursos energéticos de Venezuela como su objetivo último. En un discurso pronunciado antes de su reciente gira por América Latina, Tillerson expuso lo que denominó la actualidad de la doctrina Monroe y calificó a Rusia y China como competidores de Estados Unidos en el acceso a los recursos energéticos y estratégicos de América Latina. El funcionario reconoció que su periplo buscaba mitigar la pérdida relativa de influencia de su país en la región en comparación con las potencias emergentes. Entre tanto, desde Venezuela, el gobierno nacional prepara para este fin de semana jornadas de movilización para que el pueblo firme simbólicamente el acuerdo alcanzado con el sector opositor en defensa de la paz y la estabilidad del país, y se anunciaron nuevas acciones de contingencia para enfrentar el asedio económico. Había mucha expectativa por lo que surgiera y este planteamiento que iban a dar a conocer y que dieron a conocer finalmente los cancilleres del Grupo de Lima, así que me enlazo hasta allá, hasta la capital peruana, con nuestro corresponsal Jaime Herrera, para que nos cuentes, Jaime, qué concluyeron finalmente estos cancilleres, cómo también se dio este encuentro y saber también si a esta hora hay alguna postura por parte del gobierno peruano, organizador de la Cumbre de las Américas. Adelante, Jaime. Hola Adriana, ¿cómo estás? Te saludo desde Lima. En efecto, hace tan solo unos minutos acaba de concluir la declaración de este conjunto de 15 países que se reunieron alrededor de este grupo de Lima y que se han reunido alrededor de 6 horas en la Cancillería peruana para debatir como tema central las elecciones de Venezuela. Bien lo han dicho, el tema central de este grupo es sencillamente Venezuela. Y lo que acordaron finalmente es desconocer las elecciones pautadas para el próximo 22 de abril. Ellos han exhortado inclusive al gobierno venezolano que reprograme un nuevo calendario electoral. También han declarado que pese a que en noviembre el gobierno invitó al presidente Nicolás Maduro a participar de la 8ª Cumbre de las Américas que se desarrollará en abril, también el 13 y 14 de abril, esta vez han decidido prácticamente en un acuerdo conjunto de declarar al contrario que no será bienvenido el presidente Nicolás Maduro. Han dicho que van a reconsiderar esta invitación. Han cambiado ahora de opinión, evidentemente, después de las presiones que se han tenido. Recordemos que recientemente el presidente Kuczynski, el canciller, la Cancillería peruana ha recibido la visita de Rex Tillerson, el secretario de Estado de los Estados Unidos, y del señor Almagro, también el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Básicamente ese es el punto central, los puntos centrales de este acuerdo que se ha dado después de esta reunión que, repetimos, ha
reunido a los cancilleres y algunos representantes diplomáticos de estas 15 naciones que coinciden básicamente en gobiernos de modelo neoliberal, Adriana. Exactamente, bueno, un tema y un pronunciamiento en el que habrá que adentrarnos para el análisis. Muchísimas gracias, Jaime, por este reporte. Adelante. Gracias, Jaime Herrera. Y vamos a hablar entonces a continuación, le decíamos, hay mucho que analizar, sobre todo con un pronunciamiento así, de este calibre, como ya nos lo señalaba Jaime, por parte de gobiernos que se caracterizan por ser de derecha, pero también por tener sus propios agravios. Fernando Rivero, constituyente, abogado, gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, Fernando, ¿cómo vio este pronunciamiento que hace el Grupo de Lima el día de hoy? En primer lugar, hablando de no querer reconocer la convocatoria a las elecciones. ¿Usted cómo ve este tono? Bueno, esto es la consecuencia directa. Estos países que están allí reunidos son de alguna manera la extensión de la política exterior de los Estados Unidos. Son los representantes de las élites del continente, son parte de la política neoliberal que se pretende imponer a sangre y fuego en toda la región y se corresponde claramente, por supuesto, con los planes geoestratégicos, tanto del Pentágono como, por supuesto, de las transnacionales que animan la política exterior de los Estados Unidos. De forma que hay una apuesta geoestratégica que está recogida allí en el plan que se denomina Estrategias para el Teatro 2017-2027, que es la hoja de ruta del Comando Sur, y bueno, esto es el resultado, pues de las presiones, en otras palabras, que se están suscitando en la región para aislar a Venezuela y derrocar a su gobierno legítimamente electo. Por varias vías. Desde luego, hay una combinación muy versátil de vías para acosar la revolución bolivariana. Se trata, por una parte, de la vía diplomática, de la vía política, también, por supuesto, el sabotaje económico, comercial y financiero, y la amenaza militar, que ya la estamos viendo con el despliegue de los Estados Unidos, de sus fuerzas militares en la región, y, por supuesto, el apoyo, particularmente, de Colombia con las 7 bases que tienen los Estados Unidos en su territorio. Constituyente, nos llamaba la atención al escuchar este planteamiento que hacen hoy estos cancilleres del Grupo de Lima, que prácticamente están pidiendo y están mostrándose siguiendo toda la agenda de la oposición de este país, lo que siempre hemos escuchado, la apertura del canal humanitario, también que se pueda votar por líderes políticos presos. ¿Qué le parece si retomamos parte del pronunciamiento que hacía esta tarde el Grupo de Lima a través de la canciller de Perú? Lo vemos. Exhorta al gobierno de Venezuela a que reconsidere la convocatoria de las elecciones presidenciales de conformidad con lo señalado en el párrafo anterior y apegándose a su propia normatividad, presente un nuevo calendario electoral. Subraya que no puede haber elecciones libres y justas con presos políticos, sin la plena participación de los partidos políticos y líderes detenidos o inhabilitados arbitrariamente, con una autoridad electoral bajo el control del gobierno, sin la participación de millones de venezolanos en el extranjero. Es prácticamente la agenda que impulsó aquí a nivel nacional Julio Borges. Claro, es que los partidos de la oposición venezolana, los partidos de la derecha venezolana, son la extensión de la política exterior de los Estados Unidos. Ellos han venido solicitando desde el año 2015 la apertura de un canal humanitario porque esa es la patente de corso para quitarle el velo de la intervención unilateral que se pretende desarrollar en Venezuela. Entonces, con eso disfrazarían la intervención con digamos, un clamor de la comunidad internacional a partir de unas supuestas crisis que existen en nuestro país, y que eso permitiría, pues, encubrir las operaciones militares que se pretenden realizar en Venezuela. Lo que estamos viendo, por ejemplo, con las decisiones que tomó el gobierno de Juan Manuel Santos con relación al tema fronterizo, no es otra cosa que apuntalar la campaña comunicacional para decir ante el mundo que hay una crisis humanitaria, que eso se convierte en el punto de no retorno porque ya el problema de Venezuela alcanza carácter regional, de allí que necesariamente, en el razonamiento que ellos hacen, ellos deben actuar en una coalición internacional para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, porque sería un Estado forajido. Ahora, eso es la matriz que van a impulsar, desde la del luego. Estado forajido, que tiene sus implicaciones legales, ¿no?, y jurídicas. Sí, desde luego, y esto va de la mano con lo que acaba de decir la Corte Internacional Penal en La Haya, donde se va a examinar preliminarmente los casos de presunta violación de derechos humanos cometidos en Venezuela durante el año 2017, desconociendo con ello que precisamente quienes apuntalaron la situación de violencia en Venezuela, entre otros, el tristemente célebre Almagro, es quien coloca la denuncia con otros actores de derecha de
esos mismos que están pidiendo intervención humanitaria, como Antonio Ledesma, María Corina Machado, es decir, líderes del fascismo que están procurando, en el marco de una concertación con las fuerzas más oscuras del continente, la intervención militar contra Venezuela. Eso yo creo que es lo fundamental, porque en este momento la exclusión o ese planteamiento de no permitir o declarar persona no grata al presidente Nicolás Maduro en la futura Cumbre de las Américas, realizarse en el mes de abril, trata pues de profundizar el aislamiento, que es lo que ellos pretenden hacer, para crear las condiciones de cualquier tipo de sanción en el plano internacional. Ahora, ¿este aislamiento se recrudecería antes del 22 de abril o se recrudecería después? ¿Usted qué escenario se está previendo? Yo creo que hay una pluralidad de escenarios. Hay escenarios que van desde el magnicidio, porque estamos hablando de una derecha que no tiene ningún tipo de límite, que no tiene escrúpulos desde el punto de vista ético. Estamos hablando desde el magnicidio, el golpe de Estado que ha sido solicitado abiertamente por Rex Tillerson, por otros actores de la oposición venezolana, y por supuesto la intervención militar, que puede tener un carácter unilateral o, en el mejor de los casos, para los planes de la Casa Blanca, tendría un carácter multilateral, apelando por supuesto a la crisis humanitaria, que es el argumento central de los esfuerzos que vienen desarrollando. Pero yo quiero señalar también que me parece muy importante, que es necesario decir que en el pensamiento militar de los Estados Unidos, Venezuela se convierte en el centro de gravedad de dos cosas muy importantes. Primero, de toda la resistencia antisistémica, anticapitalista en la región. Venezuela es el pivote de los cambios que se han venido suscitando en esta parte del mundo, pero en segundo lugar es también el pivote de un mundo multicéntrico y pluripolar que genera relaciones desde Venezuela con diferentes países del mundo, entre otros competidores que hoy tienen los Estados Unidos en la arena geopolítica, como lo son China y Rusia. De manera entonces que golpear a Venezuela es una gran apuesta geopolítica de alcance global para los Estados Unidos. No se trata solamente de un asunto de política regional, se trata también, por supuesto, de la competencia por la hegemonía, por la supremacía del orden capitalista al cual pretende los Estados Unidos imponerle pues al resto del mundo y apuntalarlo como el único modelo de vida posible. Prácticamente está siendo el reflejo de esta crisis del modelo capitalista, ¿no? que ha seguido y que ha impuesto Estados Unidos. Está también en la mira los hidrocarburos, constituyentista. Sí, desde luego que sí. Nosotros somos un país que tiene una riqueza muy grande en diferentes recursos naturales, pero también, por supuesto, en materia petrolera. Nosotros tenemos allí en Estados Unidos tenemos un consumidor muy alto de hidrocarburos. Algunas cifras señalan que consume 17.700.000 barriles diarios, y esto indica pues la dependencia energética que tienen hoy los Estados Unidos. Sin duda ellos vienen aumentando, y esto es importante decirlo, la producción petrolera con el fracking, y también por supuesto vienen saqueando algunos pueblos que ya han intervenido militarmente, como fue el caso de Libia, como fue el caso de Irak, y por supuesto también lo que vienen haciendo en Siria, que allí también hay un comercio ilegal de petróleo que lo conoce la opinión pública mundial. En todo caso, los Estados Unidos necesitan el control de los recursos naturales de esta parte del mundo, y por ello apuestan a la balcanización de la región. Ellos quieren hacer de esta zona del continente una especie de Medio Oriente para poder ponerle la mano a los recursos naturales y parar los procesos de cambio que se han venido desarrollando en el siglo XXI en esta parte del continente. Ahora, Venezuela no solamente, o no es el único país en la mira. Estamos hablando, por ejemplo, al escuchar el pronunciamiento que hicieron hoy la canciller peruana, como un grupo de gobiernos extranjeros opinan, desconocen las condiciones de una convocatoria que hace a elecciones una nación soberana, un gobierno soberano. Es un mensaje también para las demás naciones que quieren o que van a tener elecciones a lo largo de este año. Le estoy hablando, por ejemplo, de Brasil, Colombia y México, y donde también podrían inclinarse los votantes, el pueblo, a votar por candidatos progresistas. ¿Es un mensaje también para ellos? Sí, desde luego. Nosotros debemos ver esto en el marco de una estrategia que ya lleva tiempo. Inició en Honduras con el golpe de Estado contra Manuel Zelaya, luego vimos el golpe de Estado en Paraguay, vimos el golpe de Estado contra la presidenta de Brasil, hemos visto el esfuerzo que en materia electoral han hecho para revertir el posicionamiento que tenían los gobiernos progresistas de la región, y ahora vemos, por supuesto, el ataque contra Venezuela. Este año es un año de grandes definiciones, los pueblos del continente viven y afrontan un gran desafío, y por supuesto que el Grupo de Lima no es otra cosa que la extensión de los intereses o el brazo político de los intereses de las transnacionales que le apuestan al modelo neoliberal. Quiero recalcar eso, porque de lo que se trata en este momento es de
generar con Venezuela un escarmiento, eliminar el ejemplo que ha sido Venezuela en el marco de sus políticas de soberanía nacional, en los alcances que se han concretado en materia de política social, para que los otros pueblos del mundo vean el escarmiento al cual quieren someter hoy a Venezuela y evitar así que una nueva ola de cambio resurja en la región en este año 2018. O sea, es un año no solo de definición de proyectos políticos en diferentes países, sino un año también de definición de modelos en el mundo. Sí, desde luego, se trata del choque de dos maneras de entender la vida. Se trata por una parte del neoliberalismo como una fase agresiva del capitalismo, con todo lo que eso trae en materia de concepción de la vida, de reducción de la frontera de los estados nacionales, con la participación de las transnacionales en toda la toma de decisiones de la vida nacional de cada uno de los estados, y por otra parte la independencia, la soberanía y la apuesta por colocar a los pueblos en primer plano, la vida en primer plano frente a la mercancía, frente al comercio desigual, y por supuesto esto implica, dicho desde una perspectiva histórica, el choque de la doctrina Monroe con el ideario bolivariano. Eso es lo que estamos afrontando con la gira de Rex Tillerson y por supuesto lo que estamos viendo con la reunión del Grupo de Lima. Ya nada más por último, y aprovecho para preguntarle como constituyente, pero también como venezolano, ¿cómo contrarrestar esta situación? ¿Cómo contrarrestar una amenaza de este tamaño, no solo contra Venezuela, sino contra todo un modelo? Bueno, creo que los pueblos del mundo deben organizarse en solidaridad militante y condenar, denunciar los planes injerencistas, los planes militares que se vienen desarrollando contra Venezuela, pero también las políticas de acoso diplomático, económico, comercial y financiero. Pero junto a la solidaridad militante de los pueblos del mundo hace falta que nuestro pueblo en particular, el pueblo de Bolívar, haga gala pues de sus tradiciones históricas y se prepare, se organice, salga a participar democráticamente en los comicios que están por venir y haga defender la voluntad popular, la voluntad que se exprese democráticamente en todos los escenarios. Yo creo que la unidad en ese sentido de nuestro pueblo con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y la participación decidida del gobierno bolivariano en todos los foros internacionales, eso va a ser la garantía de la victoria. Así es, pues muchísimas gracias, por haber estado con nosotros en la noticia en momentos tan cruciales para Venezuela. Nos vamos a la pausa, pero antes le quiero recomendar también este artículo que es acerca del tema del que vamos a hablar a continuación, es Jacob Zuma. ¿Por qué debe abandonar la presidencia de Sudáfrica? Lo tenemos también en nuestros blogs y habla en esta relatoría que elaboró nuestra página web acerca de todos los factores, todas las condiciones que rodearon la noticia de hoy en esa nación de Sudáfrica. Y justo eso es lo que tendremos al regresar, porque hoy es noticia ese país, la principal economía del África subsahariana, porque esta nación hoy se enfrentó a una crisis política luego de que el Congreso Nacional Africano solicitó la remoción del actual presidente sudafricano Jacob Zuma. Le dio un ultimátum de 48 horas. Se prevé que mañana, que este miércoles, él dirija un mensaje a la nación. Todos los detalles al regresar. Por supuesto, hoy es noticia Sudáfrica por el partido gobernante en ese país, el Congreso Nacional Africano, le solicitó hoy la renuncia a Jacob Zuma como presidente de esa nación tras supuestamente estar implicado en más de 700 casos de corrupción. Al final sus acusadores señalaron que realmente Jacob Zuma no tuvo vínculo alguno con las irregularidades y aún así le pidieron renuncia. El partido Congreso Nacional Africano dio 48 horas a Jacob Zuma, uno de sus líderes históricos, para que dimita a la presidencia. Es señalado como responsable del declive económico que vive el país y escándalos relacionados con más de 800 cargos por supuestos actos de corrupción. Ace Magashule, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de Gobierno, en rueda de prensa aseguró: esperamos que el presidente responda mañana. Estoy seguro que el presidente responderá.
Mañana. No hay una fecha límite. Mañana el presidente responderá. El mandatario, quien también es presidente del partido, no está obligado a dimitir, pero si se resiste a abandonar el poder, podría ser destituido mediante una moción de censura en el Parlamento. El primero en la fila para ocupar el cargo de Jacob Zuma es el vicepresidente Cyril Ramaphosa, otro de los líderes del Partido Congreso Nacional Africano y principal impulsor de las maniobras para sacar del poder al presidente. Mientras aumenta la incertidumbre en el país sobre esta crisis en el principal partido africano, Zuma anunció que este miércoles dirigirá un mensaje a los medios en Pretoria. Entonces, hay mucho que analizar en torno a este tema. Me enlazo de inmediato con Arcelia Flores. Ella es licenciada en Derecho, secretaria técnica del Senado de la Comisión de Relaciones Exteriores en África, y nos acompaña actualmente, Arcelia, desde la Ciudad de México, porque hay muchas preguntas que hacerse, sobre todo respecto a la crisis que está demostrando el Congreso Nacional Africano, respecto también a todas estas acusaciones contra Jacob, y también saber, ¿realmente hay otros intereses detrás de esto? Bienvenida, Arcelia. Muchas gracias, Adriana. Con mucho gusto. Gracias. Bueno, en primer lugar, veíamos ahí una pregunta que también hace uno de los articulistas y la publicamos en telesurtv.net, que Jacob Zuma efectivamente debe renunciar a la presidencia de Sudáfrica. ¿En realidad debe hacerlo? ¿Es así? Pues tendría que hacerlo, porque en estos momentos lo que ha quedado evidente es que ya no cuenta con el apoyo de su partido, que es como la manera en la que él logró llegar al poder, con el apoyo del Congreso Nacional Africano, y también debería hacerlo en virtud de que la población sudafricana ha dejado de confiar en él también. Recordemos el declive en las elecciones intermedias para el partido. La verdad es que no le fue nada bien. Entonces, debería. Sin embargo, constitucionalmente recordemos que, si bien es cierto que la moción de censura pudieran llevarla a cabo, también es cierto que tendrían que lograr una unanimidad de todos los diputados, que son alrededor de 400, en donde nadie tendría que estar en contra. Tal pareciera que pudieran lograrlo. Entonces, sí debiera renunciar como por dignidad política y social. Sin embargo, pues también sabemos que los políticos en general, no nada más en África, pues a veces toman decisiones que no necesariamente son las que deberían. ¿Pero a quién realmente beneficia una situación así o una decisión así, la salida de Jacob Zuma del poder? Porque vemos que ya, por ejemplo, ya tiene prácticamente su sucesor, Cyril Ramaphosa, quien también ha enfrentado numerosos cuestionamientos. Lo acusan de represión en un caso contra menores, pero también lo están acusando de realmente operar a favor de los intereses de imperialistas blancos, de acuerdo con lo que hemos leído o algunas lecturas que se tienen por parte de organizaciones opositoras allá. ¿A quién le beneficia una situación así? Bueno, lo primero que tenemos que también tener en cuenta en este sentido es que el Congreso Nacional Africano, desde hace algo así como 10 años, atraviesa por una crisis en donde lo que hay es una disputa por el poder. Desde que dejó el poder Nelson Mandela y que lo asumió Thabo Mbeki, recordemos también que Thabo Mbeki tuvo que dejar el ejercicio de su segundo mandato, y fue por acusaciones similares a las que hoy se le están haciendo a Jacob Zuma. Entonces, lo primero es que el partido atraviesa por una crisis, la cual ya se ha visto reflejada en los pasados comicios electorales locales. Lo que yo pienso es que en estos momentos están intentando hacer una especie de operación cicatriz al interior del partido, con la finalidad de que les causen menos estragos en las próximas elecciones que seguramente están en puerta. Recordemos que Jacob Zuma, tentativamente su mandato concluía el año que viene. Si se disolviera el Parlamento y se convocaran a elecciones anticipadas, pues entonces eso cambiaría el esquema político de Sudáfrica. También recordemos que es una república parlamentaria, que todo depende del resultado electoral que se tenga y no nada más que se vote por una persona en particular.
Arcelia, justamente le quiero preguntar de eso, porque usted aborda un tema clave en esto, que es la crisis en el Congreso Nacional Africano. Una crisis que no se ve solo desde ahora, Arcelia, sino también lo vimos con también la dimisión forzada, que después se leyó como un golpe de Estado en contra de quien era presidente de Zimbabue, de Robert Mugabe. ¿Qué le parece, Arcelia, si vemos parte de lo que había ocurrido, de las similitudes que hay en estos dos casos, y luego continuamos la entrevista? Algo similar a lo ocurrido este martes con el presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, ocurrió en Zimbabue. El 19 de noviembre de 2017, el Partido Unión Nacional Africana de Zimbabue destituyó al mandatario Robert Mugabe, a quien acusaban de querer perpetuarse en el poder. A Jacob Zuma lo acusan de estar vinculado con hechos de corrupción. La inestabilidad en los gobiernos de países africanos pudiera influir de manera desfavorable en su desarrollo económico. Recordemos que actualmente China es uno de los principales socios comerciales de Sudáfrica y Zimbabue, relaciones que se dan en el marco de la denominada Cooperación Sur-Sur. El gigante asiático trabaja con Sudáfrica y Zimbabue principalmente en el área de la infraestructura, la minería y el sector energético. También en la agricultura e industrias manufactureras, cooperación financiera que implica la utilización del yuan para el desarrollo de estos proyectos. En este contexto geopolítico, destaca que en 2016 China se convirtió en el tercer inversor por número de proyectos en África, un 106% más que en 2015, situándose en la lista solo por detrás de Estados Unidos y Francia. Arcelia, considerando esto que mostramos en esta nota, le hago la pregunta, viendo que Sudáfrica y Zimbabue estaban reforzando apenas, incrementando sus relaciones con China, ¿no hay intereses o no habría alguien interesado en romper o ir reduciendo la influencia china en el continente? Pues mire, Bueno, allí estábamos con Arcelia Flores, analista, licenciada en Derecho, secretaria técnica del Senado de la Comisión de Relaciones Exteriores, hablando sobre este escenario que se está abriendo en el Congreso Nacional Africano, que se abre en Sudáfrica, y veremos entonces cómo continúa el día de mañana con el mensaje a medios de comunicación que va a dirigir desde Pretoria el todavía presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma. Así entonces llegamos al final de esta edición de Noticias. Gracias por su compañía. Lo esperamos mañana, como siempre. Tiene una cita en punto de las 20:30 hora de Caracas. Hasta mañana.